Y qué más lindo en la temporada que se viene ahora que ir al teatro, Diego. Vamos a poder presentar aquí con nosotros a Gabriel Calderón. Él es un grande, dramaturgo, director, actor, hace de todo. Yo qué sé, ahora le vamos a preguntar cuál de Completa todos esos roles la presentación. le gusta más. Y vamos a hablar de lo que es la temporada 2023 de la Comedia Nacional. Buenos días, ¿cómo estás, Gabriel? Bien, muchas gracias, buenos días a los dos y gracias por la invitación. Encantados de recibirte. Y vamos a arrancar de una hablando de la propuesta 2023 de la Comedia Nacional. Bueno, la propuesta nuestra para este año es nuevos clásicos. Nosotros el año pasado no hicimos ningún clásico en digamos, toda la programación, solo lo más clásico que tuvimos fue Esperando la carroza, que es un clásico rioplatense, pero no visitamos ninguno de los títulos clásicos de ni isabelino, ni del Renacimiento, ni griegos. Es decir, teníamos un amplio espectro de trabajo de la Comedia Nacional que trabaja mucho con clásicos que no habíamos visitado. Y nos propusimos este año decir, bueno, hagamos todos clásicos, ya que el año pasado no hicimos ninguno. Porque sí estamos convencidos de que no está ahí la discusión, en qué obra hacer, sino en cómo hacerla. No importa tanto si vamos a hacer Edipo o no, sino quién va a ser Edipo, qué ideas tiene para hacer Edipo y con quién quiere hacerlo. Entonces, más allá de discernir qué títulos íbamos a hacer, qué autores, qué autoras, estuvimos, digamos, discutiendo qué artistas iban a trabajar este año con nosotros. ¿Y en qué público se piensa, Gabriel? Porque está claro que bueno, hay gente que es fanática de la comedia, obviamente, hay gente que quizás no vaya nunca o quizás no le despierta el interés por naturaleza, tal vez, ¿no? ¿Ustedes trabajan en ese público de nicho o se piensa en un espectro un poco más amplio como para atraer a personas que a lo mejor no estaban interesadas antes? No, bueno, es en lo segundo. Sobre el nicho no trabajamos, sino que lo cuidamos, porque hay gente que ama el teatro y nosotros también, y es nuestra comunidad. Entonces, por supuesto que para ellos trabajamos. Ahora, no es una dicotomía, no quiere decir que mientras trabajamos para ellos desconocemos que hay muchísima gente que nunca vino al teatro. Y allí tenemos un convencimiento. Estamos convencidos de que hay mucha gente que jamás vio el teatro y que amaría el teatro. También sé que hay un margen de gente que tal vez no le gusta la disciplina, como hay gente que no le gusta el cine o no le gusta la música. Pero estoy convencido que hay amplias mayorías que de ver una buena obra de teatro lo amarían. El asunto es si tienen esa capacidad, la suerte o la oportunidad de llegar a una buena obra de teatro. Entonces ahí está la Comedia Nacional como un elenco público, como un servicio público, trabajando para cuando tiene una buena obra poder llevarla. No solo a otras salas del propio, digamos, la Comedia Nacional, no digamos, la Comedia Nacional es el elenco de la ciudad de Montevideo, tendría una obligación departamental, pero también tiene una obligación con el espíritu nacional, con la identidad de país, y también tiene una obligación con el mundo, pertenece a una comunidad de teatro mundial, dialoga con ella, vienen artistas internacionales a trabajar y es natural que la Comedia Nacional salga a festivales internacionales a mostrar lo que hace, a compararse, a ver, a compartir. Antes de irnos justamente a todos los lugares donde van a estar y de dónde viene tanta gente que va a estar acompañando toda esta programación del 2023, me voy un poquito atrás en lo que dijiste en esto del cómo van a presentar las obras y con quién. Contanos cuál es el plan para este año en ese cómo las van a presentar. Bueno, nosotros tenemos distintas obras. Nosotros tenemos la programación central, que este año, como decíamos, van a ser clásicos. Ahora estamos estrenando El Fausto, que dirige Rubén Schumacher, viene Edipo Rey, La gallina degollada, Macondo, La zapatera prodigiosa, la ópera de 2 centavos, estoy diciendo todo de memoria. Frankenstein. Entonces, digamos, viene toda esa que es nuestra programación central. Después nosotros tenemos actividades que son tan importantes como la programación central, pero que nos sacan, digamos, fuera de la sala. Tenemos lecturas públicas, nosotros hacemos... Eso me encanta, contanos de qué se trata. Bueno, nosotros a veces para llevar una obra al interior o incluso a otro teatro, necesitamos mucha infraestructura, no solo para mover la escenografía, sino que para hacer una presentación nosotros necesitamos 3 o 4 días de montaje previo. Entonces, por ejemplo, para algunos teatros del interior donde la programación está muy tomada, robar una semana, robar en el mejor sentido, una semana de programación lo vuelve imposible, ¿no? Y a veces también nosotros tenemos escenografía simple para un teatro como el Solís, pero muy compleja para algunos teatros del interior. Entonces buscamos un mecanismo que fuera presentarnos, pero sin toda esa complejidad.
Entonces vamos a hacer unas lecturas públicas que son unas lecturas de clásicos preparadas por nosotros. Acabamos de hacer una en el MUAR, en el Museo de Historia de Arte Natural de la Intendencia, que hicimos un Medea con canciones de Mateo. Y ahora estamos preparando probablemente para presentar en Durazno. Ayer viajé a Durazno para ver en qué lugar podía ser. Y vamos a tener presentaciones en Canelones y vamos a tener presentaciones en otros departamentos y en Montevideo, de lecturas públicas de distintos títulos que no vamos a hacer. Estamos preparando lecturas de textos de Juseca, de cuentos latinoamericanos, El Herrero y la Muerte, de Mercedes Reim, tenemos Medea, no sé, me voy a perder en los títulos un poco, pero ahí no tenemos límites porque tenemos una preparación, digamos, menos intensa que una obra de teatro. Nos lleva una semana o 2 semanas la preparación. Y después es ir ese día y hacer la presentación. Y es una manera también de que el público se encuentre con los artistas de la Comedia Nacional, que si no siempre está burocratizado, digamos, por una obra, que lo vuelve muy complejo. Ahora, ese acercamiento también se va a dar en ensayos, en distintos ensayos que van a tener mesas de trabajo y que van a ser partícipes al público, ¿no? Sí, porque nosotros, cada vez que empieza una obra de teatro, lo que hace en general, hay directores y directoras que no lo hacen, pero en general, la primera semana hay un momento en que se lee el texto, ¿no? Bueno, nosotros vamos a hacer, voy a fantasear con Edipo, que ahora lo dirige Andrés. Andrés va a venir a dirigir 6, 7 semanas a la compañía para tener un Edipo pronto. Y la primera semana hay un momento que dice, bueno, vamos a leer un poco el texto para ver con qué material vamos a trabajar. Esa primera lectura nosotros queremos sacarla de nuestra sala de ensayo, ir a algunos lugares fuera del teatro y compartirla con una pequeña comunidad de 20, 30 espectadores y vean lo que es el comienzo de un ensayo y tener a esos 20, 30 espectadores después en el estreno. Es decir, el director explicándole a los actores y que la gente sea partícipe en ese momento. Depende mucho lo que hace un director, pero a veces es un director explicando, a veces es el director diciendo vamos a leer y vamos a ver qué lugares nos suenan mal. Otro es diciendo no vamos a leer, vamos a trabajar sobre este fragmento que es el problema de la obra. Depende mucho del director. Pero es uno de esos lugares de fantasía, de cómo trabajan las directoras y los directores, que queremos compartir con los espectadores para que vean también esa alquimia que es el teatro, que un mes y medio atrás van a ver, tal vez a todos, no leyendo, aburrido o no se entiende, o leyendo un problema diciendo esto no va a tener solución, y un mes y medio después lo van a haber hecho una obra de teatro en donde todo parece que se solucionó, pero es el largo proceso de enfrentar esos problemas. ¿Hay un cambio en esa forma de hacer teatro que vos estás notando en los últimos tiempos? ¿Esto ha venido del exterior? ¿Es algo que vos considerás que también acá hay una necesidad de la gente de participar de una forma distinta? Porque no se hacía esto antes y lo vemos que incluso hasta se presenta una película en el cine y de repente hay gente comentando la película, ¿no? O sea, hay como otra forma de abordaje. Bueno, sí, primero en muchos lugares del mundo se hace lo que se llama, digamos, cuidar y alimentar una comunidad culta, ¿no? Es decir, si la cultura es un valor, no está solo en el consumo de un producto cultural, es decir, no solo cuando leo un libro estoy generando una actividad cultural, cuando después lo cuento y vengo acá y digo, ayer leí un libro, cuando voy a la presentación, cuando busco en internet sobre ese autor o esa autora, estoy generando actividades culturales. Es como, yo creo que en Uruguay se entiende muy bien con el fútbol, siempre estoy tentado a explicarlo así, aunque a mí no me gusta el fútbol, pero es... ¿Alguien diría que el fútbol en este país, son solo los 90 minutos de un partido? Claro. No. Los 90 minutos de un partido son el corazón de una actividad. Sin eso no hay todo un cuerpo, que es la pasión del fútbol. Pero la pasión del fútbol es la discusión con mis amigos, jugar en fin de semana, ir al baby fútbol, fútbol universitario, mirar un partido y no jugar, leer el diario, discutir. Digamos, toda esa actividad que se escapa de los 90 minutos es una actividad vinculada al fútbol. Las actividades culturales son iguales. Tienen el corazón, que a veces es la obra artística, o un hecho cultural, como un festival en el interior del país, pero en el interior todo el mundo entendería que no es solo la semana que dura la Patria Gaucha, es todo el armado, es todo el año que pasamos en comunidad preparándonos para eso. Entonces, esa actividad, primero, para valorarla hay que hacerla visible. Para hacerla visible hay que hacerla consciente, ¿no? Entonces, todo esto que estamos hablando es, de alguna manera, hacer consciente a Uruguay. Uruguay es un país culto, muy rico
¿no? Por supuesto que tiene eso su... te quería preguntar justamente, Gabriel. ¿Qué tan culturales somos los uruguayos? Porque hablabas recién del ejemplo del fútbol, de la Semana Criolla, por ejemplo. Todo obviamente tiene un sentido de pertenencia, genera una microcomunidad, por llamarlo de alguna manera. Puede ser más amplia en algunos casos que otros, pero a nivel teatral, ¿qué percepción te da del interés que tenemos los uruguayos, el acercamiento, lo que conoce la gente del otro lado? No, yo por... No sé si en términos porcentuales plantearlo, pero por No, lo menos... porque además la revolución, no solo tecnológica, sino industrial, ha revolucionado un poco la manera de mirar la cultura. Uno diría, una manera sería medir cuántos libros leemos por año, ¿no? Entonces nos creemos cultos, pero leemos 2 libros enteros por año. ¿Somos realmente cultos? Bueno, hay algunas trampas, porque es verdad que con la tecnología, con internet, con los celulares, nosotros leemos mucho más que antes. Probablemente leemos en nuestra corta edad, a los 20 años. Hoy, a los 20 años, un niño tiene más leído letras, vamos a decirle, que yo. El asunto es qué lee y qué hace con lo que lee. Entonces, esas son otras discusiones de cómo medir y cómo valorar esos datos. Yo lo que puedo decir, retrayéndome un poco, retirándome a mi territorio, es que Uruguay es un país para su población teatralmente muy activo. Tiene muchos artistas muy buenos que están tanto afuera como adentro produciendo arte de calidad. A su vez, tienen muchos teatros. Ayer, por ejemplo, hablaba con compañeros de México, de un teatro muy importante de México, y ellos se veían sorprendidos, me preguntaban, ¿pero cuántos teatros hay en la ciudad de Montevideo? Y yo les decía, bueno, hay cerca de 20, 30 teatros, pero hay 2 o 3 teatros públicos, o salas, tal vez podemos decir más, hay 7, 8 salas públicas, pero en ese sentido de salas y no teatros, tal vez tenemos 30, 40 salas, de las cuales el 70, 80% es teatro independiente. Y ese teatro independiente es muy fecundo en su actividad y tiene mucha comunidad vinculada. Hay mucha gente que va todos los fines de semana al Galpón, mientras que otra va a un pequeño teatro en Buceo que se llama El Almacén y que va siempre. Entonces, mis compañeros de México me decían, eso es impensable acá en el DF, donde somos millones 25, y millones de 27 habitantes. millones de habitantes. Me hablas de 20 teatros independientes y no los tenemos. Mira. Entonces, pero ahí hay que ver, uno se animaría a decir México no es un país culturalmente rico, con esa diversidad Súper cultural. ¿No? Súper Entonces rico, claro. siempre es relativo, vamos a decirlo así. Lo que sí le reconozco, y por eso una manera en que yo leo el medio al que pertenezco, que nosotros tenemos calidad, cantidad y espectadores que apoyan. Y hay que cuidarlos, pero no, como vos decías al principio, sin encerrarse y abrazarse y decir qué buenos que somos, sino estar muy preocupados y ocupados en el trabajo de incluir en esta actividad la mayor cantidad de espectadores posibles que creen que no le gustan el teatro, pero que si vieran una buena obra no dejarían el teatro nunca más, ¿no? Como probablemente me pasó a mí. Que yo, como cualquier persona, no sé, no me gustaba el teatro, me parecía algo complicado ir a ver, prefiero el cine, me voy cuando quiero, apago la tele, ¿para qué ir al teatro? Que uno tiene que estar ahí. Hasta que vi una buena obra de teatro me cambió la vida y a partir de ahí nunca más lo dejé. ¿Cuándo fue esa primera vez que vos te enamoraste del teatro? Es cuando hubo ese flash, ¿te acordás? Sí, recuerdo, en mi caso es un cúmulo, no fueron una, sino que fueron 2 o 3 obras que me empezaron a decir, ¿por qué no vuelvo a este lugar si la pasé tan bien cuando fui? Ajá. Recuerdo haber visto, por ejemplo, cuando estaba en la escuela, y cuando nos llevaban al teatro, el día que en la escuela nos llevaban al teatro, no era solo un día que dejabas las clases, que te ibas, que salías de la escuela, sino que además La íbamos al teatro y preparación, todo. trabajábamos ahí, veíamos actores, se quedaban a saludarnos, hacían personas, todo lo que a nosotros nos penalizaban adentro de una clase por hacer, era celebrado y aplaudido en ese lugar. Después me acuerdo del momento que vi por primera vez que en el tema de Italia Fausta, Petru Valenqui, Omar Varela, de estudiante, ver obras de Mariana Perkovich, de salir. Yo tuve la oportunidad de los 19 años estar becado y poder ir al extranjero. La primera vez que vi a la Volksbühne ya en Alemania, por error, en España, una compañía de teatro alemana. Fue la primera vez que yo no entendí, me aburrí y me enojé, y sin embargo me gustó. Y te gustó. Yo decía, ¿cómo es posible? Habían cables, ¿no? Después el teatro me fue enseñando que las experiencias importantes de la vida no siempre están sentadas en el disfrute, el entretenimiento y la risa, ¿no? Que eso es un factor importante, pero que si todos nosotros no somos mediocres con los demás, somos capaces de aceptar que algunos de los grandes logros o de las grandes experiencias en nuestra vida
ha tenido que ver con atravesar campos tal vez un poco más incómodos, pero que si no los hubiésemos atravesado no hubiésemos tenido la satisfacción que tenemos hoy. El teatro se trata de, de esa compleja negociación. No dar todo satisfacción, no ser solo entretenimiento, pero entretener. Vos sabés que me llamó mucho la atención una entrevista que hiciste hace poco con La Diaria, que te definías como un autor contemporáneo, al que le gustaba estar actualizado con las cosas de hoy, pero al mismo tiempo jugar con la mente de la gente. ¿Qué significa eso? El teatro, son muchos lentes sobre los que yo veo el teatro. Hay uno de ellos que es un juego. El teatro es, bajo un lente es un juego. Es decir, acaba de venir un grupo de gente que sabe que yo no soy Ray Lear, pero que va a creer. Es la convención. Si empieza dice, pero no es Ray Lear, ¿por qué dice Ray Lear? Si es Gabriel Calderón, se pierde la gracia. Mire, váyase, señora, señor, porque esto es teatro. Entonces ahí hay una convención, tiene reglas. En esa convención, en ese juego, hay gente que prepara las reglas durante meses y hay otras que viene simplemente a participar. Entonces, bajo una mirada, el trabajo con la mente del espectador es una suerte de juego trampa que nosotros preparamos y que ella viene amablemente a participar y a dejarse sorprender y a incluso enojarse y decir, sí, lo entiendo, pero me molesta. Entonces, trabajar con una mente inteligente, porque uno podría suponer esa mente diciendo, mira, van a venir, perdone que hable así, ¿no? 20 tontos, entonces no se preocupen mucho porque los que le demos van a comer. Hay otra hipótesis de trabajo que es, van a venir 20 mentes complejas que esperan mucho de nosotros y que no nos lo van a hacer fácil y que para que crean que yo soy Ray Lear voy a tener que hacer una serie de procedimientos que yo supongo, no me lo dijeron, pero lo supongo. Entonces, ese juego de trabajar con la mente del espectador es a la vez trabajar con nuestra mente, trabajar con mis prejuicios sobre qué creo yo que la gente espera de un Ray Lear. Por ejemplo, ahora estamos haciendo clásicos, vamos a estrenar Fausto, ¿no? La gente, ¿qué tiene en la mente de Fausto? ¿No? La gente tiene en la mente el Fausto de Goethe, que es un Fausto, un señor mayor que hace un pacto con el diablo. Nosotros fuimos hasta el Fausto de Marlowe, que es anterior, 2 siglos antes. El Fausto de Marlowe es un joven que hace un pacto. Es mucho más cómico porque en la época isabelina no había escenografía, no había tanto digamos, construcción plástica de la obra de teatro y todo eso se sentaba mucho en los actores. Entonces ahora sabemos que para hacer el Fausto de Marlowe, que era un Fausto más cómico que el de Goethe, tenemos que darle a la posibilidad a los actores de actuar. Esto es toda una hipótesis. Claro. Hasta que no viene la gente no lo confirmamos, ¿no? Entonces, este trabajo básicamente es mi pasión, es por lo que yo hago teatro, es tener hipótesis sobre la mente de las personas y después ver si nos equivocamos o si acertamos. Muchas veces nos equivocamos, muchas veces las personas no es que son más inteligentes o más tontas que lo que pensamos, son distintas. Pasamos meses ensayando una idea que al final no pasó. Por ejemplo, en mi obra siempre hay algún chiste que me da mucha gracia a mí y nada a la gente. Y yo pensaba que iba a ser mejor, ¿no? Y decir, ¿por qué no se ríen de esto? Ah, mirá, ¿te pasa? Pasa todo el tiempo. Y que se ríen de algo que yo no entiendo. Que estoy semanas diciendo, ¿de qué se están riendo acá? Estoy tratando de entender dónde está el humor, dónde lo ven, dónde estoy haciendo el chiste que yo no lo encuentro. Claro. Y te replanteas un montón de cosas ahí, sin duda, aparte con tu cabeza que vuela. Pero no tanto para la obra, muchas veces nos replanteamos para la obra siguiente. Para la que viene. Le Bon, que es uno de nuestros maestros, siempre dice, uno siempre está trabajando para la obra siguiente. Entonces esa obra queda, hay cierta cosa de que una vez que la obra está, yo trato de tocarla mínimamente, pero que es un juego, estamos jugando un partido y quiero, claro, porque... Que fluya como cuando nosotros decimos que nos ven 15.000 espectadores, no nos ven los 15 de una vez. Nos ven de a puchos de a 100, 200, claro. 300 en el mejor de los casos si tenemos el teatro. Entonces eso tratamos de darle la misma función a toda la gente. Sabemos que es distinta. Pero te queda ahí resonando porque después en la próxima todo ese diálogo que mantienen obviamente trae de todo el aprendizaje. Yo he tenido obras enteras que he hecho en función de algo que aprendí en la obra anterior. Mirá. Por ejemplo, Yo en US, una obra que ahora se estrenó en Madrid, era una obra que queríamos... tenía 20 años, trabajaba con un grupo de amigos y era reírnos, a ver si éramos capaces de reírnos durante 1 hora y media con la gente. ¿No? Dificilísimo. Claro, lo intentamos y detectamos rápidamente, la gente se reía mucho, pero a los 50 minutos a la hora la gente se agotaba. La risa además, todo esto en neurociencia o neurobiología, la risa es un factor, se genera una enzima muy particular que agota, que droga el cerebro. Entonces, a cualquiera de nosotros nos ha pasado que después de reírnos mucho quedamos como un poco drogados, extasiados, y ya tenemos un momento en que todo nos hace reír, estamos para la pavada, y después llegamos a un momento en donde ya
Bueno, Ya está. estoy un poco Sí, cansado. agotado. Entonces, esa teoría que probamos en una obra, en la siguiente obra, que era Ex, que revientan los actores, queríamos ver si los espectadores podían reírse y llorar de a 10 minutos. Si era capaz de hacer ese ejercicio. Mira. Y en ese ejercicio creíamos que los que tenían que reventar eran los actores, ¿no? Que tenían que pasar de la comedia al drama, de la comedia al drama. Toda esta teoría no la contamos, la obra no tiene nada que ver con eso. La obra cuenta una historia y venimos y hablamos de la historia. Pero como llegamos hasta Vos ese buscabas interior eso, de la... claro. O por lo menos trabajar con esa idea, que era la que nos motivaba a hacer la obra. Después la obra hablaba sobre otra cosa y la gente venía a ver una historia. Pero detrás de esa historia estaba esa ¿Y hipótesis. lograban Sí, algo de esto? pero distinto, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, nosotros estrenamos en Colombia y en Colombia funcionaba mucho, pero cada vez que venía la parte del drama, como la gente estaba muy bien divertida, había un personaje que decía, ahora vamos a ir 10 años para atrás, y ahí ya sabías que venías al drama, y la gente empezaba a hacer, no, no sé Claro. qué. Y me acuerdo que era Ramiro Perdomo, el actor, paraba a la gente y decía, no, 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 no. Esto no es una imposición de ustedes hacia nosotros, es un diálogo. Lo hacía en escena. Así. Y nunca lo habíamos pensado. Después vinimos acá, porque estrenamos en Colombia, vinimos acá esperando que nos pasara de todo. Y acá el público uruguayo, muy acá, respetuoso, respeta perfecto, todo. se reía cuando se tenía que reír, lloraba cuando tenía que llorar. Da la sensación, Gabriel, de que por lo que relatás, donde más disfrutás es arriba del escenario, pero al tener una trayectoria en distintos roles, como actor, dramaturgo, director, queremos saber, después de la pausa, si te parece, si nos esperás, en cuál de todas esas facetas te sentís más cómodo vos. Dale. Y seguimos conversando con Gabriel Calderón y había quedado pendiente antes de la tanda la consulta sobre cuál de todas las facetas teatrales es su preferida, ¿no? Actor, dramaturgo, director. No sé qué no ha hecho este hombre, pero bueno, qué mejor que tenerte acá para responder a esta duda, Gabriel. No, muchas cosas no hice. Y el teatro es una disciplina que une muchas disciplinas. O sea, nosotros trabajamos con músicos, plásticos, escritores, actores. Entonces, yo de esas disciplinas hay muchas que ni siquiera las toco. Sí, evidentemente empecé como actor y después me desarrollé más como dramaturgo y director. Lo que yo más amo hacer es escribir teatro, es el espacio de mayor libertad. Pero escribir teatro, no me gusta tanto escribir. Yo no escribo además novela, ni cuento, ni no hago periodismo. Solo escribo para teatro porque la escritura de teatro promete un encuentro. Es decir, la escritura de teatro es incompleta hasta que no hay actores ensayándola y así sucede. Y por eso me devine en director, porque descubrí que dirigir es de cierta manera completar la escritura. Uno tiene, cuando uno escribe es como Shakespeare, entra el ejército, vuelan los personajes. Ahora después, la cruda realidad es que va a haber un actor decir, mi personaje dice cómo vuela, ¿cómo lo hago? Entonces la impunidad del escritor dice, no lo sé, pero el director tiene que estar ahí ayudando a resolver escénicamente ese problema. Entonces lo que más me gusta es escribir, pero vinculado a la dirección. Evidentemente la actuación no solo quedó en un lado, me apasiona. Yo hago teatro porque me gusta ver actores y actrices actuar, esa es mi pasión, es lo que me gusta ver lo que hacen ellos. Y allí hay un respeto muy grande, ahora en la Comedia Nacional más evidente además, a esa disciplina que yo tengo un poco desentrenada, que es la actuación. El actor y la actriz son bichos de teatro muy especiales, se dedican mucho a su arte, cuidan su instrumento, su cuerpo, están todo el tiempo obsesionados y obsesionadas bien por mejorarlo, por ampliar su capacidad expresiva. Y evidentemente yo no tengo ni esa obsesión ni esa ocupación, porque he pasado mis intereses a otro lado. Entonces a veces me toca actuar y es como jugar un partido otra vez, ¿no? Vas a jugar con gente que está muy entrenada y por más que vos sabés de fútbol, el músculo no te responde. Entonces, por cierta dignidad me he replegado un poco al banco y así me siento un poco más de estable. director técnico. Hablando de tu dirección, llevas 2 años ya en la Comedia Nacional, ¿verdad? Todavía tenés un tiempo por delante. ¿Cuáles son esos desafíos y cómo te sentís en este rol y en este también desafío de llevar adelante la Comedia Nacional? No, bueno, es un privilegio, es un lujo. Dentro de todo lo que hemos hablado, no paro de repetir, el único elenco, el único país en Latinoamérica y en Iberoamérica, porque España tampoco lo tiene, que tiene un elenco estable de 75 años, es Uruguay. Buenos Aires, ahora lo he venido hablando mucho, tenemos un convenio con el Complejo Teatral de Buenos Aires. Bueno, Argentina, que tiene una gran tradición teatral, perdió su elenco estable en los años 90. En Latinoamérica se fueron disolviendo todos y el que ha sobrevivido, y sobrevivido con fuerza, siendo un actor fundamental de la cultura del país, es la Comedia Nacional de Uruguay. Nosotros estuvimos en Almagro el año pasado
y España, el país de España, sacaba unas notas diciendo ¿para cuándo un proyecto institucional como la Comedia Nacional así en España? Entonces, yo soy ni siquiera un eslabón, soy un pequeño escalón de la última etapa de todos unos predecesores y predecesoras que construyeron esa tradición. Entonces, lo primero que tengo para decir es eso. Yo siento un honor, un lujo, un prestigio que no me pertenece, pero al que tengo la responsabilidad de hacer crecer, digamos. Una buena gestión de una institución es aquella que se deja mejor que como la se tomamos. la encuentra, claro. Ese mejor, yo no tengo grandes aspiraciones. A ver, tengo una aspiración ambiciosa. Sí, tenés grandes aspiraciones. Sí, tengo una aspiración, pero es ambiciosa y es difícil de medir. Es decir, a mí me gustaría que la mente de los ciudadanos de Uruguay y del mundo creciera el espacio ocupado de la Comedia Nacional. Pero me conformo con que crezca el espacio ocupado del teatro, ¿no? Esto que hablábamos al principio, ¿no? De qué tan arraigado tenemos la cultura teatral aquí los uruguayos, ¿no? Como la tenemos muy arraigada, tenemos un desafío mayor, que es arraigarla contemporáneamente. Por eso yo, venir acá y charlar con ustedes es parte. Yo te repito en muchos lados que es, no importa si no van a venir al teatro. Quiero que nos quieran y que estén interesados por nosotros. Ya vamos a llegar. Ya van a llegar a alguna obra, tal vez no vienen a la Comedia Nacional, pero gracias a esta relación que establecemos, tal vez escuchando esta nota y diciendo debería ir al teatro, eso germina y tal vez en su ciudad van a ver una obra de teatro y se establece, tal vez van 20 personas de la ciudad, basta que una establezca una relación duradera y estable con el teatro. Eso se llama crecer, generar relaciones no a veces buenísimas, sino a largo plazo. No me importa tanto ver la mejor obra de mi vida, me importa que la vida mejore a través de ver obras. Y tal vez son obras que me gustan más o menos, pero que el teatro mejora la vida de las personas. Esto es una discusión que tenemos muchos que hacemos teatro, y es una discusión abierta, si el arte hace bien o mal. Yo no sé, no estoy convencido de que cure, de que genere comunidad, de que sea económicamente rentable. De esas cosas no estoy convencido. Lo que sí estoy convencido es que mejoró mi vida, de que yo soy una mejor persona y que me han sucedido cosas que jamás imaginé. Yo viajé por el mundo con mis amigos, o sea, haciendo teatro. Seguramente si fuera rico sería lo que haría, ¿no? Pero no soy rico, pero el teatro me ha permitido ser rico en otra manera. Tener experiencias de estrenar en París, estrenar en Estados Unidos, en Bolivia, en Argentina, con mis amigos, que es con los que hago teatro. No, y recibir un retorno. Porque uno puede decir, bueno, hice un montón de cosas porque me gustaba, pero vos has recibido un retorno en cuanto, y esto lo decimos nosotros, ¿verdad? Porque vos no lo vas a decir, pero en cuanto a la crítica, a las felicitaciones, al reconocimiento a tu tarea, que te tiene que llenar el corazón, el alma y todo, claro. No solo lo lleno, yo agradezco y aprovecho que estoy con ustedes. Ayer estaba en Durazno y había gente que me saludaba en la calle. Miren, el director de la Comedia Nacional. Para mí, en Montevideo me pasa mucho y yo trabajo en el Solís, entonces alrededor del Solís eso sucede todo el tiempo. Claro. Pero en varios momentos del día soy consciente de que al final del día yo soy el director de la Comedia Nacional, un teatro situado en Montevideo, y este país lo quiere mucho. Lo reconoce mucho y como me reconoce a mí, reconoce a los directores del teatro independiente, a las actrices y actores del teatro independiente. Todavía estamos luchando por un reconocimiento a nivel económico, ¿no? Cuando la conversación se vuelve económica, ahí cambia el switch, ¿no? Nos quieren mucho, pero cuando hay que pagar es otra la conversación. Pero no por eso va en desmedro de reconocer que este país es lo que vos decís, ¿no? La crítica me ha apoyado, la gente ha venido a mis obras, se me han dado lugares para trabajar, el privilegio, ¿sabes? ¿Cuántos actores y actrices, cuántos directores y directoras, dramaturgos en este país merecen ser director de la Comedia Nacional? Y sin embargo, el prestigio y la oportunidad se me está dando a mí en este lugar. El privilegio, no quise decir el prestigio. Yo no creo no merecerlo, pero tengo conciencia de que hay gente que está por ahí que lo merece también. Entonces, responder a eso es trabajar mucho, es ser ambiciosos en los logros que mejoren a la comunidad y no que mejoren una gestión, es no claudicar. Margarita Xirgu, la primera directora mujer de la Comedia Nacional y fundadora de la EMAD, decía, tenemos solo una obligación, no claudicar. ¿No? Y ustedes les pasarán su propio trabajo, todo el día estamos tentados a claudicar.
En cada problema nuevo que se suma a 350 problemas, uno dice, ¿por qué yo me voy a ir? ¿Quién me obliga a estar acá? Margarita Sirgu nos selló a nosotros, y los maestros que vinieron después, Margarita Musto, Lebón, Estela Medina, todos los que trabajan hoy en la comedia, no claudicar, ¿no? Y bueno, digamos... Creo que eso nos llega a todos, ¿verdad? Es un mensaje para quienes hacen teatro y para quienes hacemos todas las tareas que hacemos. ¿Cuántas veces en los vínculos también? A veces la tentación a claudicar, ¿verdad? Nos vamos a ir una tanda y vamos a cerrar esta nota, pero muy cortito, decinos, ¿cómo es tu vida en el medio de la vorágine de todo esto? Bueno, mi vida es muy compleja. Yo tengo dos hijos, un hijo de 8 años y otro de 5. Pero bueno, antes de la comedia mi vida era muy compleja porque yo me pasaba tengo trabajos estables en Italia, en Suiza y en España, de teatro. Y mi vida previa a la Comedia Nacional era muy complicada por mis hijos que viven acá, mi compañera Dayana, que además es actriz. Entonces era realmente injusto con ellos, conmigo, porque yo no los veía lo que quería verlos. Siempre, repito, me perdí el primer día de escuela de mi hijo, yo hasta hoy me lo lamento. Pero bueno, era la vida, el privilegio que me había tocado de poder vivir del teatro trabajando afuera. Estar acá con la Comedia Nacional también hay como un orgullo nacional de decir, mi país me ha dado la oportunidad de estar aquí, de trabajar aquí. Yo llevo todos los días a los niños a la escuela, sí. Hoy no porque estamos en vacaciones, sí. Pero digamos, participo de manera más justa de mi vida, justa para ellos, justa para mi compañera, justa para mí. Entonces, también es un momento, van a ser 2 años más y vendrá otra etapa. Entonces, esa manera personal de estar aquí y de poder disfrutar de mi familia y de mis amigos es algo que estoy disfrutando mucho, aparte de todo lo que hablamos. Bueno, Gabriel, hablando de disfrutar, nosotros disfrutamos muchísimo la nota y bueno, te agradecemos y te esperamos para una nueva instancia. Muchas gracias y los veo en el teatro y a todos. Estamos a punto de estrenar. Hoy se estrena El Fausto y a partir de ahora, todos los fines de semana, teatro en la Comedia Nacional. Entrar en la página web o en redes sociales de la Comedia Nacional y ahí está toda la información porque es la cartelera, la programación es maravillosa. Entradas accesibles, jueves populares, los domingos los jubilados entran gratis, mayores de 60 también, los jóvenes menores de 21 años los viernes entran gratis. Pero además tenemos entradas con distintos precios, muy baratas. Barato no es una palabra linda, muy accesible porque el costo de hacer teatro es alto, pero somos un elenco público y tenemos la obligación de ofrecer posibilidades a los ciudadanos. Divino, imposible no intentarlo, aquellos que no lo hagan y los que ya lo hacen, bueno, a disfrutar porque es un placer y tienen insisto, una programación hermosa. Bueno, los esperamos. Felicitaciones y lo mejor. Gracias.